Hola a todos, espero estén teniendo un buen día en el momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Luis Enrique Villa Perdomo y sean bienvenidos a una serie, a un video más de esta serie que estoy haciendo de videos sobre inmunología. Pues como se podrán dar cuenta, llevamos un poco más adelantados, ya casi terminamos de poder decir el temario en el que me estoy basando y pues ahorita nos toca ver las subpoblaciones de los linfocitos T. Ya vimos toda esta parte de la activación, ya sabemos más o menos cómo es que se activan los linfocitos T al momento de tener cierto contacto con lo que son las células presentadoras y todo este ambiente de coestimuladores, cómo nos genera toda esta activación de los linfocitos. Por lo tanto, recordemos que les había dicho que los linfocitos al momento de activarse pasaban primero por un proceso de proliferación, es decir, que de una sola célula se hacían muchas, y finalizábamos con un proceso de diferenciación, que este era en el cual ya iban a pasar a ser tanto células de memoria o células efectoras. Las de memoria que se guardaban para ciertos momentos en los cuales hayan ataques de este mismo antígeno posteriores, y también lo que son las células efectoras, que esas son las que en ese momento se ponen a atacar, como así más coloquialmente, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Entonces, sin más que nada, vamos a comenzar con las subpoblaciones. Ya sabemos que entonces toda esta activación nos genera los efectores y los de memoria, entonces ahora vamos a hablar de estas subpoblaciones. Primero voy a dar algo muy general de todas, pero al final me voy a terminar enfocando en los linfocitos CD4 y todos estos subgrupos de THs, ya que los CD8 los veremos después en lo que sería otro video pues más que nada de citotoxicidad, ¿no? Para mencionarlos más en ese momento. Pues ahorita, sin más que nada, hablemos de esto. Bueno, primero que nada hablemos de los tipos de linfocitos. Como tal, los linfocitos cuando se activan, vamos a recordar esto. Ay, se activan, proliferan y se diferencian, como ya lo dije. Entonces, se diferencian en células de memoria o en células efectoras. Aquí me equivoqué. Aquí obviamente sabemos que desde su maduración ya están en citotóxicos o cooperadores dependiendo el tipo de CD que tengan, ¿no? El marcador, y durante la selección negativa o positiva dependiendo a lo que respondieron como tal. Si respondieron con mayor afinidad a MHC1 o a MHC2, entonces ahí, desde ahí ya sabemos si son cooperadores o si son citotóxicos. Entonces, bueno, como tal, este tipo de linfocitos que tenemos participan en la eliminación del antígeno de distintas maneras. Ajá, por ejemplo, los citotóxicos, ¿qué van a hacer? Los citotóxicos van a tener esta capacidad de eliminar al antígeno por medio de la secreción de citotoxinas, mientras que los cooperadores van a tener la capacidad de inducir como tal pues un aumento en la inmunidad, o sea, un aumento de muchos procesos como activación del complemento, como fagocitosis, como inflamación, activación del linfocito B, entre muchas otras cosas, como tal, por medio de la secreción de citocinas. Entonces, eso es lo que los diferencia al citotóxico del cooperador, que son la secreción de citotoxinas o la de citocinas. Si secreta más citocinas, va a ser un linfocito cooperador, y si secreta más citotoxinas, será un citotóxico. Una disculpa, es que lo estoy grabando muy temprano y la verdad ya tengo sueño. Quiero dormir un ratito más, pero mejor grabo primero el video y ya luego me duermo. Bueno, aquí tenemos entonces todo este ejemplo en el cual podemos verlo de una manera más explicada, más detallada. Tenemos nuestra célula presentadora de antígeno y a un CD4 y a un CD8. En este momento puede presentársela a cualquiera de los dos dependiendo del MHC que exprese. Y pues ya, estos al momento de ser activados ya van a expresar. Perdón, otra vez, ya van a expresar lo que sería este receptor al momento de ser activados. Entonces, ya que se activan, secretan lo que sería la interleucina 2, que en ese momento es cuando se unen al receptor, y esto va a favorecer lo que sería la presentación del antígeno. Entonces, esta activación de lo que sería nuestro linfocito T al momento de que la interleucina 2 se una al receptor. Entonces esto nos va a generar lo que sería, primero que nada, como ya lo mencioné, la proliferación, que esta proliferación es que de una sola célula se hagan muchas, y ya luego nos vamos a la diferenciación, que es cuando ya se van a memoria o a efectoras, y pues si son efectoras generan sus acciones comunes, como es el linfocito CD4 secretar citocinas que generan todo esto, o el efector como tal lo que serían citotoxinas para poder generar directamente la muerte del antígeno. Las de memoria, como ya lo dije entonces, se van a guardar para posibles ataques
ulteriores. Entonces, esto generaría como tal un aumento de lo que sería la respuesta y un mejoramiento. Como ya lo sabemos, la respuesta adaptativa tiene esta memoria y tiene esta capacidad de ser mucho mejor en la respuesta secundaria que en la respuesta primaria. Bueno, ahora hablemos un poco sobre lo que es la inmunidad celular. La inmunidad celular como tal, pues va a ser esta que va a estar a cargo del linfocito T y va a tener la función de eliminar a lo que serían ciertos microorganismos de tipo intracelulares o fagocitados y va a estar mediado más que nada por los linfocitos T en general, tanto los CD4 como los CD8 al momento de que es por medio de la expresión, como su nombre lo indica, de muchas células, o sea, secretan células, en este caso citocinas por parte del CD4 o citotoxinas por parte del CD8. Entonces, eso es lo que tenemos que entender en cuestión de la inmunidad celular. Esta entonces es secreción de células, como su nombre lo indica, citocinas, citotoxinas, y que llevan a lo que sería la muerte del antígeno. Por ejemplo, la diferencia es que la inmunidad humoral pues es llevada a cabo por el linfocito B y tiene que ver que como tal con los anticuerpos. Ay, Dios, neta que sí estoy bostezando mucho en este video, una disculpa. Pero bueno, sigamos. Entonces, eso es la diferencia que tienen que ver como tal entre ambas inmunidades. La inmunidad celular como tal es más que nada por células, por secreción de citocinas, citotoxinas, y que tienen ciertas funciones diferentes, a diferencia de lo que sería la inmunidad humoral, que esta es llevada por linfocitos B, y es más que nada como tal por lo que sería la secreción de anticuerpos, que tienen unas funciones un poco distintas. Por ejemplo, lo que sería la activación del complemento, la neutralización como tal de lo que serían ciertos antígenos para que puedan ser pues, eliminados, o también la opsonización como tal, que esto nos facilitaría el proceso de fagocitosis de lo que son los antígenos. Ahí voy de nuevo, una disculpa. Ay, no, no voy a disculpar mucho en este video, pero bueno. Entonces, como tal, aquí tenemos esta parte en la cual podemos ver lo que sería la función más específica de cada uno de los hitos de los de los CDs, CD4 y CD8. Como nos podemos dar cuenta, una vez que se activan, por ejemplo, el CD4 se va a diferenciar a otro tipo de TH. O sea, no se queda como CD4 como tal. El efector se diferencia a TH1, TH2 o TH17 dependiendo la respuesta que se necesite para poder eliminar de cierta manera un poco más rápido y con mayor eficacia al antígeno. Pero lo que tienen en común es que son secreciones de citocinas. Cada perfil expresa diferentes citocinas, pero el chiste es que son diferentes, son secreciones de citocinas que nos generan de cierta manera muchas funciones diferentes. Por ejemplo, el TH17 nos aumenta lo que sería la inflamación y por lo tanto la muerte de los microbios, mientras que el perfil TH1 nos genera lo que sería una activación del macrófago y por lo mismo muerte de microbios ingeridos. Y por ejemplo, aquí se correlaciona porque, por ejemplo, si activamos al macrófago, aumentamos también el proceso de inflamación porque el macrófago genera también este tipo de situaciones al momento de que secreta también citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, como la interleucina 6, como el TNF-alfa, entre otras. Entonces, esto es lo que sería la parte de lo que serían los linfocitos efectores. Mientras que lo que son las células infectadas por microbios, al momento de que tienen la activación de CD8, lo vuelvo a grabar un video en la mañana. Entonces, la activación de los CD8, ¿qué nos va a hacer? La activación de los CD8 nos va a generar este aumento de lo que sería la muerte de la célula por medio de la secreción de citotoxinas. O sea, un CD8 activado simplemente hace esto, ¡pum!, mata la célula. A diferencia de todo este proceso que son los CD4, que son más complicados. Entonces, es por eso que yo me voy a enfocar en este video más que nada en los linfocitos CD4 y los CD8, pues ya los veremos en otro momento. Entonces, en general, la respuesta inmune celular va a ser mediada por el linfocito T y va a ir contra microbios intracelulares y fagocitados. Así de fácil y así de sencillo es la inmunidad celular. Bueno, entonces como tal, aquí tenemos un cuadrito en el cual nos va a dar una idea de cuáles son todos estos tipos de microorganismos intracelulares. O sea, lo podemos ver tanto extracelulares como intracelulares. Los intracelulares como tal van a ser, recordemos que son pues obviamente la mayoría de los virus, algunas bacterias, algunos protozoarios, por ejemplo, hongos como Cryptococcus neoformans, como algunas micobacterias también como Mycobacterium tuberculosis, rickettsias, clamidia, listeria, histoplasma, o sea, muchas bacterias, muchos hongos, muchos protozoarios, como nos podemos dar cuenta.
que en común tienen esto la activación de lo que sería la inmunidad celular, que es por medio de linfocitos citotóxicos o linfocitos este CD4, que son los cooperadores, que obviamente, por ejemplo, hay activación de macrófagos o hay aumento de las células NK también, que las células NK también tienen que ver con este proceso de secreción de citocinas que nos ayudan a generar los perfiles que vamos a ver ahorita. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, tiene una relación muy amplia. Déjenme tomar agüita. Entonces, pues ya. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que serían las activaciones de distintas células. Por ejemplo, la célula dendrítica más que nada nos va a activar a los linfocitos T y nos va a generar una expansión clonal, que es este proceso que ya sabemos, así como tal lo que sería el proceso de la diferenciación. ¿Ok? Déjenme, perdón si se escucha medio rarito. Ya está. Bueno, entonces, por ejemplo, el macrófago obviamente también nos podrá activar al linfocito T, así como el linfocito B, pero cada uno tiene ciertas funciones distintas. Por ejemplo, el macrófago, aparte, también podría ser una activación conjunta. Por ejemplo, esta activación conjunta, hagan de cuenta que, primero que nada, hay que tener en cuenta que los tres células lo activan al momento de que es virgen y si se le acerca a cualquiera de estas puede activar al linfocito, pero lo hace más la célula dendrítica. Pero, por ejemplo, el macrófago, si ya se encuentra activado el linfocito efector, mm, puede haber coestimulación de CD40 y CD40L que ya lo había mencionado, más la acción conjunta de esta coestimulación, de esta como cierta presentación que nos va a generar, más la secreción de citocinas de parte del linfocito T, nos generaría una activación del macrófago dependiendo qué tipo de citocina, dependiendo el tipo de activación y dependiendo la función del macrófago. Y por ejemplo, el linfocito B, si se le activó también, si ya está activado el linfocito efector, el linfocito B lo único que hace es como tal interiorizar a un microorganismo, se lo presenta al linfocito T más el ambiente de coestimuladores, esto nos generaría una activación del linfocito B por vía dependiente del T y por lo tanto su final conversión a célula plasmática y obviamente produciendo anticuerpos, que esto nos generaría una activación de la inmunidad como tal humoral gracias al linfocito T, que esto lo vamos a ver en la maduración del B, en la activación del B, perdón, que tenemos una cierta activación por lo que sería dependiente del T e independiente del T. Bueno, ahora hablemos ya de los linfocitos T CD4 como tal. Estos como tal van a tener una función muy característica. Recordemos que entonces son cooperadores, son por lo mismo de que cooperan con ciertas funciones al momento de que estimulan muchas cosas, estimulan activación de macrófagos, de linfocitos B, reclutamiento de células, proceso inflamatorio, activación del complemento, cambio de isotipo en el B, obviamente al momento de activarlo, secreción de muchos anticuerpos, entre muchas otras funciones, ¿no? Entonces, esto es de las funciones que tiene el CD4. Recluta células, activa fagocitos, activa a otros leucocitos. En general, todo esto para destruir a microbios intracelulares y uno que otro extracelular. Y también ayuda a los linfocitos B a activarlos y por lo tanto a producir anticuerpos, que esta es lo que les digo, es la vía dependiente del linfocito T. Entonces el linfocito CD4 se genera por el reconocimiento del antígeno en los órganos linfáticos secundarios. Entonces, obviamente aquí es todo este proceso. Recordemos que durante la maduración hay dobles negativos, dobles positivos, que es cuando expresan tanto el CD4 como el CD8, y en ese momento es cuando el linfocito toma un camino dependiendo durante lo que serían las elecciones tanto positivas y negativas, cuando se les presentan los antígenos, ahí en lo que sería en lo que es el timo, estos CD4 cuando obviamente se convirtieron en CD4 o expresaron mayormente el CD4, según se supone, es cuando reconocen con mayor afinidad al MHC de tipo 2 y por lo tanto ya se van más o se afinan más a lo que sería la parte CD4. Entonces es ahí cuando podemos decir que ya es un CD4, entonces ya maduro, es inmaduro, sale del ganglio, sale del timo, perdón, empieza a migrar a los ganglios y pues como tal, al momento de que migra a los ganglios, pues está ahí solito, andando, esperando el momento en el que vaya a ser activado. Entonces llega a una célula, lo activa, una, por ejemplo, dendrítica lo activa y entonces ya se activa, se generan estas cascadas que nos llevan a la producción de interleucina 2. Empieza a activarse, se diferencia, se prolifera, se diferencia y pues ya. Entonces aquí es lo que dice, la mayoría abandona los órganos linfáticos y migran a lo que serían las zonas periféricas, es decir,
a las zonas de ataque, a las zonas donde se necesite atacar. Pero muchos de ellos se van a quedar en los órganos linfáticos también porque necesitamos activar linfocitos B y estos linfocitos CD4 nos van a ayudar de cierta manera a poder ayudar a los linfocitos T. Entonces, por ejemplo, aquí, la estimulación de la eliminación por los fagocitos, como sabemos, es parte de la inmunidad innata. O sea, no necesitamos al linfocito T para que un macrófago fagocite o para que un neutrófilo fagocite. Pero los linfocitos T potencian mucho esta función. O sea, al momento de que se activa un linfocito T y empieza a secretar ciertas citocinas que estimulan la fagocitosis, entonces esto aumenta muchísimo más el proceso y por lo tanto exacerba muchísimo más la reacción. O sea, no significa que se necesite de un linfocito T para que se produzca esta activación del macrófago, pero aquí lo que se tiene que dar a entender es que es que se potencia esta función. Entonces, aquí miren, tenemos como tal este proceso. El linfocito T entrando, entra a lo que sería el ganglio por la vértebra de endotelio alto, pues se activa por una dendrítica, prolifera, se diferencia y por medio, dependiendo de qué tipo de respuesta sea y qué tipo de citocinas haya, se van a convertir en un TH1, en un TH17, en un TH2. Entonces, muchas de estas van a salir y van a irse al lugar de ataque, mientras que otras se quedan a activar a los linfocitos B. Entonces nos quedamos en las que salen. Las que salen se van por la circulación y llegan al lugar de ataque en el cual, pues dependiendo qué tipo de TH sean, van a secretar cierto tipo de citocinas y estas citocinas van a ayudar a dependiendo qué tipo de función se requiera. Por ejemplo, si es un TH2, el TH2 tiene una función contra el mintos al momento de que se producen interleucinas como la interleucina 5, que esta interleucina 5 ayuda a la producción de eosinófilos. Y como sabemos, los eosinófilos son muy importantes contra los helmintos porque al momento de que liberan sus gránulos van directamente contra la pared de estos y generan como tal una muerte o una alteración de la membrana del parásito y por lo tanto su muerte. Entonces, esta es la función, o eso es lo que quiero dar a entender, que como tal, muchos linfocitos, dependiendo qué tipo de TH sean, pues es la función que van a tener en el sistema inmune. Ajá, entonces ahorita vamos a irlo viendo poco a poco. Entonces, es lo que yo aquí les digo. Vamos a tener muchos subgrupos de CD4. Bueno, no muchos como tal, pero vamos a tener distintos subgrupos. No es como tal existe un CD4. O sea, hay un CD4 solito que dependiendo la estimulación de ciertas citocinas, se va a convertir en alguno de estos subgrupos. TH1, TH2 o TH17. Y obviamente los tres actúan en la defensa del anfitrión, pero cada uno va a variar, o sea, cada uno va a tener diferente tipo de respuesta contra diferente tipo de microorganismo. Por ejemplo, el TH1 va a ser contra un microorganismo intracelular, el TH2 contra el mintos y el TH17 contra hongos o contra microorganismos extracelulares. Entonces es en lo que van a, como tal, a diferenciar, van a variar, perdón. Por ejemplo, aquí que dice, cuando vamos a tener un TH1, un TH2, un TH17, sus características van a ser dependiendo de las citocinas que producen. Por ejemplo, un TH1 produce interferón gamma, un TH2 solamente produce interleucina 4, 13 o 5, y un TH17 produce interleucina 17, interleucina 21, interleucina 22. Entonces, cada TH lo vamos a llamar así por la citocina que produce. Miren, es como, por ejemplo, lo podemos ver de esta manera. Tenemos aquí a lo que sería el linfocito CD4 normal. Entonces, les dije que hay tres tipos de subgrupos. El subgrupo TH17, el subgrupo TH2 y el subgrupo TH1. Entonces, cada subgrupo va a secretar diferentes citocinas. Por ejemplo, aquí tenemos a lo que sería la acción del interferón gamma, o aquí la acción de la interleucina 4, o aquí la acción de la interleucina 17. Ajá. Entonces, esto es lo que los va a diferenciar a cada uno, a cada TH. Y por lo mismo, cada citocina tiene diferentes funciones y va a ser dependiendo al microorganismo. Por ejemplo, aquí el TH2, aparte de la 4, secreta la interleucina 5, que es lo que les dije que iba contra el mintos. Y es por eso que el TH2 es como tal contra la respuesta contra el mintos o se activa en la respuesta contra el mintos. Pero miren, obviamente no es como que un CD4 así por así se convierta en un TH1. Este CD4 para que se convierta en un TH1 o en un TH17 o en un TH2 se requieren ciertas citocinas que se produzcan por otras células. Por ejemplo, esta célula de la respuesta innata secretó cierta interleucina. Esta interleucina va a llegar al CD4 y lo va a estimular y va a estimular ciertos factores aquí dentro que van a empezar a trabajar
para que se convierta ya sea en un TH1, en un TH2 o en un TH17. Dependiendo qué citosina, por ejemplo, si fuera interleucina 4, la interleucina 4 se necesita para que se pase a TH2 y pues ya este TH2 pues pueda ser como de cierta manera, pues se convierta a TH2. O sea, entonces a lo que quiero dar a entender es que una célula de otro lado va a estimular al CD4 activado por medio de citocinas para que empiecen a trabajar los factores de transcripción y todo esto, y de cierta manera se convierte en una de estas. O sea, entonces no puede ser un CD4 simplemente convertirse a un TH17 porque se le antojó. No, tuvo que tener una estimulación previa de alguna citocina, y es la citocina que se necesita. Pues entonces lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quería que se entendiera este punto. Entonces, el desarrollo de los subgrupos, entonces, como se los digo, depende de un CD4 aquí, que ya esté activado, depende de la influencia de ciertas citocinas que vengan de otro tipo de células, dependiendo de la respuesta. Entonces, estas citocinas estimulan la activación de ciertos factores de transcripción, y estos factores de transcripción, dependiendo de los que se activaron, es dependiendo del subgrupo. Entonces, como les digo, tomando de ejemplo el TH2, llega a lo que sería la interleucina 4 de otra célula, como por ejemplo de un mastocito, tras la activación de un helminto o tras la estimulación por un helminto. Entonces está el helminto, se produce la interleucina 4, se une aquí a la célula CD4 activada y se produce un factor de transcripción que va a llegar a la producción de lo que sería el TH2. Y ya el TH2 va a producir estas citocinas por lo mismo de que se produjo este tipo de factores de transcripción. Entonces, es lo que quiero que me entiendan. No se convierte así porque sí, se necesita influencia de otras células, de otras interleucinas que vengan de otras células, estimuladas por la misma respuesta. Entonces, esto ya nos generaría cierta activación. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero tiene que haber un mecanismo de inducción. Este mecanismo de inducción como tal se lleva a cabo por, como lo dije, citocinas de otro lado. Por ejemplo, una NK que te produzca cierto tipo de citocinas que actúen sobre el linfocito CD4 activado para que se convierta en otro TH. Entonces, para que se convierta en otro TH, primero tiene que haber una inducción. Este CD4 aquí activado, que no se ha convertido en nada, llegan citocinas, se unen a sus receptores aquí en el CD4 y nos producen cierto tipo de activaciones. Ajá. Luego, vamos a tener como tal lo que sería el mecanismo de lo que es el compromiso, que en este caso vamos a tener que, como tal, es cuando el linfocito, de cierto modo, empieza la activación de ciertos factores de transcripción únicos para ese tipo de TH, y en ese momento ya podemos decir que ya se comprometió hacia esa cierta línea de THs. Ajá, entonces eso es lo importante de esto. El compromiso ya obviamente se inhibe en otro tipo de funciones. Es, por ejemplo, viéndolo en la amplificación. La amplificación ya es cuando se va a diferenciar hasta cierto subgrupo de CD4 y como tal se va a quitar esta parte de lo que sería otro tipo de subgrupos. Se inhiben otros subgrupos y ya se quedó el cierto subgrupo dependiendo de la estimulación de las citocinas correspondientes. Ujú. Entonces aquí tenemos esta cuadrita en el cual podemos darnos cuenta de lo que sería esta parte en la que podemos ver qué onda con todo esto. Por ejemplo, tenemos en este cuadro nos explica a grandes rasgos lo que sería esta parte de lo que son las citocinas que se necesitan o las citocinas que secreta cada cierto subgrupo, para qué se necesitan para defensa contra qué tipo de anfitrión, contra qué tipo de, más que nada, de antígeno y las funciones que va a realizar. Por ejemplo, tenemos el TH1, que el TH1 como tal va a tener influencia del interferón, va a secretar interferón gamma y va a activar al macrófago, producir inmunoglobulina G y por lo tanto va a ir en la defensa del anfitrión contra microbios intracelulares. Ajá. Entonces, esto obviamente, por ejemplo, lo que sería el TH2, que secreta este tipo de células que va contra parásitos, por lo mismo de que activa mastocitos, a lo que sería eosinófilos, nos produce como tal inmunoglobulina E y así. Mientras que el TH17, como tal, pues, nos va a generar una inflamación neutrófila, monocítica, y por lo tanto va contra bacterias extracelulares y contra honguitos. Entonces, esto es lo que quiero que entiendan, que lo vean desde un punto general primero, o sea, las funciones que tiene cada uno, las citocinas que secretan, y recuerden que antes de convertirse aquí, este CD4 necesita influencia de ciertas citocinas para convertirse en cada uno de estos subgrupos.
Entonces, primero hablemos del TH1. El TH1 como tal va a ser va a ser un subgrupo muy importante. Este subgrupo es de los más conocidos y de los más, de cierto modo, complicados, pero no lo veamos de esa manera. El TH1 como tal va a ir, como ya lo dije, contra microorganismos que son de tipo intracelulares, es decir, los que se encuentran dentro de los fagocitos o los que se encuentren, por ejemplo, pues no sé, dentro de la célula como tal, o sea, no necesariamente fagocitados. Entonces, aquí tenemos la vía. Si nos damos cuenta, ¿qué se necesita? Les dije que se necesita obviamente primero que el linfocito CD4 se encuentre activado. Ya se activó el linfocito CD4 y ¿qué va a pasar en este momento? El linfocito CD4 ya activado, pues obviamente fue por respuesta a algo. Por ejemplo, tenemos aquí un virus. El virus, pues ya se lo presentaron al linfocito CD4 y este linfocito CD4 ya activado, pues ya está aquí esperando a ver qué onda, a ver qué señales le mandan para ver en qué se convierte. Entonces, primero que nada, se convirtió en un linfocito, ya está activado el CD4. Entonces, este CD4 activado, pues ya. Entonces, si nos regresamos tantito, el virus, aparte de generar esta presentación de antígeno, activó respuestas inmunitarias de cierta manera innatas. Por ejemplo, activaciones de linfocitos NK, de ciertos macrófagos. Entonces, estos producen citocinas que ayudan, por ejemplo, en este caso, el CD4 para poder pasar a TH1 necesita de interferón gamma y necesita de interleucina 12. La interleucina 12 se obtiene por macrófagos y el interferón gamma por linfocitos NK. Entonces se unen el interferón gamma y el interleucina 12 a sus receptores correspondientes en el CD4 activado y esto nos va a generar como tal lo que sería esto, la activación de factores de transcripción. Por ejemplo, la interleucina 12 se une a STAT4, se une al receptor y activa STAT4 y el interferón gamma se une a su receptor y activa STAT1. Y STAT1 activa TIBET y esto como tal nos genera lo que sería estas serían las piezas del rompecabezas que se necesitan para llegar al núcleo y comenzar con todos estos procesos de transcripción y todo que nos generarían al final la producción de ciertas citocinas, como el interferón gamma, obviamente, que el interferón gamma es característico de los TH1. Entonces, una vez que el TH1 empieza a producir interferón gamma, o bueno, una vez que el CD4 empieza a producir interferón gamma, ya le podemos llamar TH1 porque ya produce interferón gamma. Entonces vean aquí lo curioso, se necesita de interferón gamma para producir, aparte de interleucina 12, pero se necesita de interferón gamma para que un TH se convierta en un TH1 y aparte este TH1 produce interferón gamma. Entonces el interferón gamma, una de sus funciones es amplificar esta respuesta, o sea, vuelve a actuar sobre el mismo receptor y nos generaría una mejor diferenciación de un TH en un TH1. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos se hace. Se necesita interleucina 12 e interferón gamma. No sé por qué puse interleucina 18 acá, perdónenme. Pero bueno, se necesita interleucina 12 e interferón gamma. Y aparte, estas interleucinas activan STAT4, STAT1 y TBET, que nos generan el TH1. Y el TH1 como tal nos produce el interferón gamma. Entonces, ¿cuáles son las funciones del TH1? Las funciones del TH1 a grandes rasgos son estas: activar al macrófago por medio de la vía clásica y como tal activar al linfocito B. Vamos a verlo de esta manera. Tenemos como tal aquí el linfocito ya virgen, ya llega a todas estas citocinas que lo hacen que se convierta en un TH1. Entonces el TH1 lo podemos ver de dos. Recordemos que se puede quedar en lo que sería el, el ganglio linfático o se puede salir de él. Si se queda en el ganglio linfático, pues le llamamos folicular porque se va a los folículos a interactuar con los linfocitos B. Si se va al ganglio, pues ya es un efector normalito que se quedó por otro lado peleando. Obviamente son lo mismo, secretan interferón gamma. Entonces, el interferón gamma, ¿qué va a pasar? Va a actuar, vámonos primero afuera. Fuera de lo que es el ganglio, empiezan a interaccionar con lo que serían los macrófagos. Y es aquí lo que les digo, esta interacción que tienen con los macrófagos, que es la influencia del interferón gamma, más las interacciones de CD40 y CD40L, van a generarnos una activación clásica del macrófago. Esta activación clásica del macrófago es muy diferente, obviamente, a la alternativa. La clásica se va a caracterizar más que nada por la activación
de ciertos, o por el aumento de ciertas enzimas que tienen los fagocitos, por ejemplo, las enzimas especies reactivas de oxígeno y todos estos radicales libres, aparte el aumento de enzimas lisosómicas. Entonces, obviamente esto, aparte de lo que sería todo esto nos aumenta un proceso fagocítico. Aparte, ¿qué más pasa? Este aumento de interferón gamma o esta estimulación del macrófago nos generó también un aumento de citocinas proinflamatorias porque se activó el macrófago. Entonces se activó el macrófago y nos genera un aumento exacerbado de la inflamación. Ahorita poco a poco lo vamos viendo. Y por ejemplo, si nos vamos al folículo, se quedó ahí en el folículo e igual el linfocito B capturó una parte de este antígeno, lo procesó, entonces aquí se dio esta presentación de antígeno. Esta presentación más la estimulación del interferón gamma y las acciones de CD40, CD40L nos llevan a la activación del linfocito B, que esta es la activación dependiente del T, que la vamos a ver en el siguiente video. Entonces, esta activación dependiente del T, como tal, nos generaría que, pues, el linfocito B de cierto modo cambie su isotipo. Recordemos que el linfocito B tiene inmunoglobulina M y D únicamente en su membrana. Entonces, necesitaría cambiar el isotipo para dependiendo el tipo de microbio con el que vaya a luchar. Por ejemplo, ahorita necesita luchar contra un microbio de tipo intracelular. Por lo tanto, este interferón gamma estimula el cambio de isotipo del linfocito B a lo que sería una inmunoglobulina G, que la inmunoglobulina G, como sabemos, activa el complemento o neutraliza como tal. Entonces, primero que nada, estimula el cambio de inmunoglobulina G y por lo tanto estas son las funciones: activación del complemento, aumento de la opsonización y todo esto. Pero todo obviamente esto es gracias a la activación del B. Eso es lo que hace el interferón gamma de cierta manera entonces. Entonces el interferón gamma aquí nada más es rápidamente decir que es producido no solamente por los TH. Obviamente antes de un TH pues necesita ser producido por una NK y aparte también lo producen los CD8. Entonces, estos a grandes rasgos activa el macrófago y realiza muchas funciones en la inmunidad innata, como el aumento de la inflamación por medio de la activación del macrófago. Ajá, aparte, ¿qué va a hacer? Va a estimular a proteínas de lo que sería la presentación de antígeno para mejorarla. Miren, vean esto. Aquí está primero que nada la activación del macrófago. Recordemos que necesitamos señales de CD40, CD40L, el interferón gamma producido por el TH1. Todas estas señales nos generan la activación del macrófago, que esta activación del macrófago aumenta su producción de especies reactivas de oxígeno y aparte aumenta lo que sería las enzimas lisosomales y todo esto nos aumenta lo que sería la muerte de las bacterias fagocitadas. ¿Qué más va a pasar? Va a haber una mayor expresión de moléculas para la activación del T, por ejemplo, mayor expresión de lo que sería el MHC, mayor expresión de proteosoma, de, no sé, de TAP, de todas estas moléculas que nos facilitan la presentación. Y aparte van a haber secreción de citocinas inflamatorias como la interleucina 1, la 6, el TNF. Entonces todo esto nos aumenta el proceso inflamatorio. Entonces aquí está, todo resumido en este cuadrito. Al momento de que el interferón gamma por medio del TH1 interacciona con el macrófago, pasa todo esto. El macrófago activado por vía clásica aumenta especies reactivas de oxígeno y todo esto que nos mata a los microbios de una manera más rápida. Aumenta el proceso inflamatorio por secreción de citocinas proinflamatorias y aparte aumenta coestimuladores y moléculas del MHC para mejorar y amplificar la presentación del antígeno. Bueno, ahora vamos con los TH2. Los TH2 como tal, ¿qué van a hacer? Los TH2 van a ser los que se van a encargar de la respuesta contra los helmintos. Ajá, contra los helmintos. Al momento de que activan mastocitos, activan eosinófilos. Vamos a la vía. Tenemos un helminto. ¿El helminto qué hizo? El helminto como tal originó una respuesta primero que nada innata al momento de entrar de activar PAMS, activar DAM. Digo, este es un PAMS. Entonces, al momento de activar PAM, del PAM activó a los TLRs, activó a los NOD, a muchos de estos que tienen muchas células innatas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Obviamente generó activación de muchas células, activación de ciertos mecanismos, entre ellos la activación de los mastocitos. Recordemos que también, obviamente, hubo presentación de antígeno, hubo activación del linfocito CD4. Entonces, este mastocito activado produce interleucina 4 que se une igual manera al receptor del CD4, pues normalito. Y este interleucina 4 a grandes rasgos estimula el factor de transcripción STAT6 dentro del CD4. Pero aparte de esto, hubo señales del TCR que generaron lo que sería la activación de GATA3. Entonces, ambos como tal
van al núcleo y generan lo que sería la producción de más interleucina 4, aparte de la 5 y de la 13, que ya al momento de que producen este tipo de citocinas, ya le podemos llamar a este CD4 un TH de tipo 2. Entonces, a grandes rasgos, la interleucina 4 estimuló la producción de este factor de transcripción y el TCR estimuló la producción de este otro para producir o para generar en el núcleo ciertos mecanismos que nos generarían a la producción de estas citocinas, y así es como ya se diferenciaría en un TH1, en un TH2, perdón. Esta interleucina 4, como el interferón gamma en el TH1, nos produce un proceso de amplificación de la respuesta. Entonces, esta amplificación de la respuesta pues nos generaría todo este proceso igual y nos aumentaría como tal lo que sería la expresión de lo que serían los THs. Aquí está a grandes rasgos explicado lo que sería la función de lo que son los THs. Recordemos, igual manera, el TH2 se queda en el ganglio a ayudar al linfocito T y sería folicular, o se va del ganglio y pues se va a atacar. Primero nos vamos a lo que sería si se va del ganglio. Si se va del ganglio, recordemos que estimula producción primero de interleucina 4 y 13. La interleucina 4 y 13 como tal tienen funciones similares. Primero que nada, ambas van a activar a lo que sería el macrófago, pero la van a activar por vía alternativa. Esta vía va a ser muy diferente, ya que esta vía alternativa va a generarnos reparación tisular. Ajá, no nos va a exacerbar el proceso inflamatorio, no va a aumentar muerte de células, no, no, no. Va a generar reparación tisular. Ahorita lo vamos a ver mejor, por medio de secreción de ciertas citocinas. La interleucina 4 y 13 aparte también van a aumentar peristaltismo, y la interleucina 13 va a aumentar lo que sería la producción de moco en este tipo de epitelios, generándonos la famosísima protección de barrera, ¿ok? Entonces protegen a los epitelios también. Y aparte recordemos que tenemos la producción de interleucina 5, que esta más que nada recordemos que en el proceso de hematopoiesis se necesita para poder diferenciar a una célula en un eosinófilo. Entonces la interleucina 5 se necesita para eso, y aparte para poder activarlo y que este eosinófilo que haga, ¡pum!, se libere su contenido, y al momento de que libera su contenido, pues obviamente va a todos estos gránulos como las proteínas básicas, las ácidas y todo esto, vayan directamente contra lo que es este helminto, y obviamente genere su activación, genere ¿cómo se dice? Que estos gránulos ataquen en la membrana y lo empiecen a desequilibrar. Entonces, todo esto se genera en la parte por fuera. Pero si nos vamos a un folicular, o sea, un linfocito TH2 en este caso, que se quedó, este linfocito TH2, ¿qué va a pasar? Eh, por medio de la secreción o la secreción de interleucina 4, va a estimular al linfocito B. Recordemos que el linfocito B igual agarra un antígeno, lo interioriza, lo presenta, y se da esta presentación de antígeno del linfocito con el linfocito B, que esta presentación de antígeno es únicamente para que el linfocito B se active, más la interleucina 4 y la interacción de CD40 con CD40L, acuérdense que eso es muy importante, generarían esta activación del B. Y al momento de que se activa el B, esta estimulación de la interleucina 4 va a generar lo que sería el cambio de isotipo a inmunoglobulina E. Aquí es a inmunoglobulina E, no a la G, como lo habíamos visto en el TH1. Aquí es a la E y aparte a la G1, digo a la G4, perdón, que esta pues no tiene como tal mucha relevancia. Pero lo que sería la GE, la inmunoglobulina E, perdón, la inmunoglobulina E tiene una función muy importante en lo que sería la activación de los mastocitos. Y los mastocitos son importantes contra los helmintos. O sea, ya lo vamos a ver un poco mejor en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, pero bueno, lo que es la inmunoglobulina E va a unirse a los receptores que tienen aquí lo que serían los mastocitos, y al momento de que llega cierto estímulo que se une a la inmunoglobulina E, se generan ciertas señales en el mastocito que van a proceder a la desgranulación del mismo, sacando ciertos materiales como la histamina, que nos producirían obviamente la eliminación del helminto. Entonces, he aquí la importancia que tienen este tipo de respuestas como en lo que serían las reacciones de alergia, que son las hipersensibilidades de tipo 1. La alergia como tal, recordemos que entonces es, por ejemplo, la acción de esta histamina que nos genera broncodilatación, digo, broncoconstricción y todas estas partes que nos generan irritación y todo esto. Y es gracias a la activación de los mastocitos por medio de la inmunoglobulina E. Entonces, esta es la importancia que tenemos en general. Y aquí lo podemos ver en esta, más que nada en esta tablita. La 4 y la 13 que tienen funciones similares, nada más que la 13 aparte aumenta lo que sería la producción de moco,
mientras que la 4 obviamente se necesita para que se diferencie un TH0 en un TH2, y aparte obviamente lo que sería el cambio de isotipo, eso es en lo que van a variar, mientras que la 5 se necesita para activar eosinófilos. En general, entonces, las funciones que tienen es activar mastocitos, activar eosinófilos, aumentar peristaltismo, aumentar secreción de moco y por lo tanto la producción de la protección de barrera, y obviamente cambio de isotipo, activación del B, cambio de isotipo inmunoglobulina E y por lo tanto activación de mastocitos. Aquí tenemos la activación clásica del macrófago y la activación alternativa. Recordemos que la alternativa se produce por TH2 y la activación clásica por TH1, más que nada por las citocinas. Entonces, el TH1, ay, es que lo estoy pisando. El TH1 como tal, va a estimular por medio del interferón gamma, va a inhibir la alternativa y va a activar lo que sería la activación clásica, más que nada, más como lo dije, ¿no? Mientras que lo que sería el TH2, al medio de la estimulación de interleucina 13 y 4, van a inhibir la parte de la activación clásica y van a activar la activación, activar la activación, claro, alternativa. Ajá. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. La interferón gamma activa esta parte de lo que sería clásica y lo que sería la parte alternativa es por interleucina 13 y 4. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La interleucina, digo, la activación clásica nos genera un proceso de inflamación propiamente, aumentando citocinas proinflamatorias, aumentando especies reactivas de oxígeno y todo este tipo que aumenta la muerte de los microbios, aumenta la inflamación y todo esto. Pero ¿qué pasa? Si tenemos acción de estas citocinas, van a ir con el macrófago a activarlo de vía alternativa, o sea, M2, los macrófagos M2, que producen interleucina 10 y TGF beta, que estas van a inhibir todos estos procesos y van a tener más que nada efectos antiinflamatorios y por lo tanto vamos a tener estos procesos de lo que es la fibrosis y esta reparación de las heridas, angiogénesis, más que nada, y todo esto, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre las dos vías, entre los dos THs, entre las citocinas y todo esto que ya vimos. Finalizamos con el TH17. A grandes rasgos, me voy a ir rápido, no necesitamos mucha explicación. Más que nada va contra hongos, contra bacterias extracelulares. Y miren, aquí está la vía. Igual lo mismo, se generó una bacteria o un hongo que generó una respuesta innata, se presentó el antígeno, se activó el CD4 y esta respuesta innata nos generó activación de, por ejemplo, macrófagos, activación de, no sé, de muchas células que nos generaron producción de interleucinas, como la 6, como la 1 y como el TGF beta, perdón. Entonces, estas tres citocinas van a actuar y de la misma manera se unen a su receptor y al momento de que se unen a su receptor, ¿qué va a pasar? Van a activar los factores STAT3 por parte de las citocinas inflamatorias y ROR gamma T por parte del TGF beta. Entonces, ¿esto qué nos genera? Nos genera como tal que vayan al núcleo y nos empiecen a generar estos procesos de transcripción de todo esto para producir interleucina 17, interleucina 22 e interleucina 21. Que la interleucina 21 también tiene cierto factor estimulante aquí para aumentar lo que sería la producción de TH17. Pero entonces, una vez que se activan estos factores de transcripción por estas citocinas, producidas por otras células, se producen este tipo de cambios que generan la estimulación de TH17 y 22, 21, y así ya podemos decir que ya tenemos a lo que sería el TH17. Este tipo de citocinas, por ejemplo, la 17, vamos a tener que van a tener ciertas funciones o cierta influencia sobre lo que sería el proceso inflamatorio. Más que nada, lo que es la interleucina 17 va a generarnos un proceso inflamatorio rico en neutrófilos, ajá, una inflamación rica en neutrófilos, o sea, va a traer muchos neutrófilos. O sea, se van a producir aparte también ciertas citocinas proinflamatorias y todo esto, ¿no? Estimula también sustancias antimicrobianas o producción de lo que sería sustancias antimicrobianas inducidas por numerosas células, por ejemplo, las defensinas, por ejemplo, lo que serían también mediadores de inflamación como prostaglandinas, no sé, también muchas sustancias antimicrobianas que podrían proteger a la barrera. Por ejemplo, la interleucina 22 también es otra interleucina que se produce en este momento, en el perfil 17. Entonces, esta citocina que se produce en el perfil 17 nos va a producir también lo que sería una protección de epitelios, al igual que lo haría la interleucina 13 en el perfil TH2. Entonces, aquí a grandes rasgos, como lo podemos ver, es así.
La interleucina 22 producida por el TH17 protege o aumenta la función de barrera y aparte aumenta péptidos antimicrobianos que en general protegen a lo que serían las barreras. Mientras que si tenemos a la interleucina 17 también producida, esta nos va a aumentar lo que sería el proceso de lo que sería inflamatorio al momento de que atrae a muchos neutrófilos, a muchos macrófagos, más que nada neutrófilos, y pues ya al momento de que los atrae, estos empiezan a secretar también citocinas inflamatorias que nos aumentarían lo que sería la inflamación y que obviamente esto es rico en neutrófilos, pero por lo tanto nos aumenta la inflamación. Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces vean aquí la importancia que tienen estos en un proceso de inflamación que se puede llegar a empeorar, que puede llegar a empeorar y por lo tanto obviamente nos generaría muchos tipos de problemas. Y bueno, para finalizar vamos a hablar de lo que serían funciones de otros tipos o otros subgrupos como tal de lo que serían linfocitos T. Tenemos a los gamma delta más que nada, que los gamma delta, estos como tal van a ser, lo único que se diferencia del T alfa beta es que pues sus cadenas son gamma delta, pero son homólogas, o sea, son las mismas cadenitas. Estos abundan en mucosas y estos como tal no son tan mamoncitos como lo podríamos ver del linfocito T. Estos no reconocen como tal antígenos peptídicos asociados al MHC ni se encuentran restringidos a él. Por lo tanto, podemos decir que estos son un poquito menos payasos a diferencia del linfocito T alfa beta. Y luego tenemos los NKT. Estos como tal se le van a llamar NKT porque tienen un CD similar al NK, por lo tanto podemos decir que son de cierta manera similares a los linfocitos NK. Estos van a tener una cosa muy curiosa. Estos van a responder o reconocer a lípidos y por lo tanto van a responder a CD1. CD1, como ya lo había mencionado, es una molécula similar al MHC1, pero que va a reconocer lípidos, carbohidratos y todo esto, a diferencia del MHC1, que este no reconoce eso, reconoce puras proteínas. Entonces el NKT reconoce esto. Producen interleucina 4 e interferón gamma y pueden ayudar a linfocitos B de la zona marginal a producir anticuerpos contra antígenos de tipo lipídicos. Ya veremos más o menos en el siguiente video qué son los linfocitos B de la zona marginal y todo esto que nos ayuda en la activación del linfocito B. Y pues ya, hemos terminado con esta parte, pues en verdad espero que les haya quedado muy claro. Pues ya me había tardado en subir el video, ya tengo preparada también la exposición de lo que sería la parte de linfocitos B o la activación de linfocitos B. Este, entonces ya nada más sería que ahorita esta y como el próximo por el sábado más o menos subiría el siguiente video y pues ya, en sí eso sería todo por mi parte. Ya saben que cualquier duda me pueden mandar algún mensaje y escribirme por Messenger si ven que lo publico en el grupo de la facultad, o escribirme también por YouTube, ahí en los comentarios, por Instagram, que tengo página de Instagram, ya se las dejé ahí en la descripción. Entonces, pues cualquier cosita, pues ya saben que me pueden decir. Y pues ya, espero que les